Amigas, amigos, bienvenidos a Entrevistas, a Canal 15. Estamos aquí nuevamente junto a ustedes, en este caso para continuar hablando del tema de la seguridad social, de la lucha que se viene desarrollando al respecto por parte de varias organizaciones sociales y integrantes del conjunto del pueblo que están luchando en defensa de este derecho humano fundamental. Hemos visto que ha venido desarrollándose esa lucha acá en la zona de la costa también. Estuvimos intentando coordinar con algunos compañeros para poder hablar sobre la Comisión en Defensa de la Seguridad Social de la Costa. No hemos logrado todavía coincidir, pero vamos a estar hablando de eso más adelante. Hoy vamos a hablar de una actividad particularmente que se va a desarrollar el próximo sábado en Montevideo, pero vamos a dar los detalles ahora en un ratito. Pero vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, que es Adolfo Bertoni, expresidente de ATCS, integrante de la Comisión de Seguridad Social de ese gremio y integrante del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Adolfo, ¿cómo te va? Gracias por atender nuestra Muy bien, Emiliano, muy buenas noches, un gustazo realmente estar contigo y tus televidentes, a las órdenes. Bueno, principalmente consultarte cómo se va desarrollando esta lucha en defensa de la seguridad social desde el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, no solo con la participación de ATCS y las comisiones barriales que se han ido desarrollando a lo largo del país, sino también con una gran cantidad de sindicatos y otras organizaciones que se han ido sumando también a esta pelea. Sí, esto, en realidad el papel de ATCS tiene más que ver con el hecho de que durante más de 3 años la Comisión de Seguridad Social del gremio empezó a trabajar en una propuesta alternativa a la reforma en la seguridad social, porque ya se hablaba en las campañas, hasta que nos encontramos que a fines del año pasado se crea la Comisión Nacional de Expertos, empiezan a estudiar, hacen sus diagnósticos, los empezamos a ver, el 15 de enero nos reciben, y nos encontramos con que lo que se conoce lamentablemente para nosotros no es bueno para la población, no es bueno para las trabajadoras, los trabajadores actuales, y puede haber riesgos para los actuales jubilados y pensionistas también, ya lo hablaremos. Pero una primer cosa de la que se está hablando y que hoy en búsqueda sale como casi concretada, habría acuerdo a nivel de los expertos, entre comillas, y los pongo entre comillas porque algunos son expertos y otros no lo son economistas que están ahí para hacer números, pero no porque sepan del Banco de Previsión Social o de Seguridad Social. Y uno de los puntos en los que se habrían puesto de acuerdo es en elevar la edad a 65 años para jubilarse, restando todavía que se pongan de acuerdo cómo lo hacen, si lo hacen progresivamente, primero 61, después 62, así progresivamente, o en saltos más largos. Eso es lo que no está de acuerdo. Yo te decía que tengo acá y vamos a ver si con mi torpe manejo tecnológico lo puedo hacer escuchar lo que nos decía a los uruguayos y uruguayas el señor actual presidente de la República cuando era candidato el 29 de mayo del 2019 en la ciudad de Rivera. A Bien, ver si podemos escucharlo. Escuchémoslo. Aquel que ya está trabajando, no alterarle las reglas del juego. Sí podemos estimular a que esa persona se retire más tarde. Estimular, no obligar. Si encontramos una fórmula en la cual el promedio de jubilación uruguayo pase de 63 a 65 a 66, porque hay estímulos económicos, muchos uruguayos van a decir, bueno, yo me quedo trabajando 3 años más. Pero insisto, no es obligatorio, es un estímulo. Es claro lo que decía el presidente en su campaña electoral,
Y debemos ser francos en que coincidimos plenamente con lo que él decía. Él decía con claridad: a quienes están actualmente en el transcurso de su vida laboral, es decir, todos los que están trabajando ahora y todas las que están trabajando ahora, cualquiera sea su edad, no alterarle las reglas de juego. En todo caso, buscar algún estímulo económico, es decir, que si te jubilás a los 61, de los 60 cobrás un poco más, si te jubilás a los 62 un poco más, o sea, buscar estimular económicamente que la persona eligiera ir postergando el retiro, pero no aumentar la edad jubilatoria legal. Entonces, acá nos encontramos con un primer problema que tiene que ver con lo que llamamos la sostenibilidad democrática de la reforma que se piensa hacer. Es decir, ¿se va a tener en cuenta la opinión del pueblo o no se va a tener en cuenta la opinión del pueblo cuando se haga la reforma? Si uno tiene en cuenta este discurso preelectoral del actual presidente de la República, comprende por qué el 78% de los uruguayos y uruguayas está en contra de aumentar la edad jubilatoria. Si vas, las encuestas te dan que el 85% de los que votaron a Martínez están en contra y el 75% de los que votaron al doctor Lacalle están en contra. Entonces, en una democracia que funcionara normalmente, lo que debería ocurrir es que si le llega a la presidencia de la República una recomendación del comité de expertos diciendo auméntese la edad jubilatoria, el presidente tendría que decir, pero no, yo recorrí el país diciendo otra cosa, no le voy a aumentar la edad jubilatoria a los que ya están en el mercado de trabajo actualmente. No sabemos qué es lo que va a hacer el señor presidente, esperemos que actúe con la nobleza que implica la situación y que no se afecte la opinión de la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras uruguayos y uruguayas. Pero el problema no termina con el aumento de la edad, porque también plantean rebajas de los futuros montos jubilatorios, plantean achicar el Banco de Previsión Social, plantean modificar las pensiones por viudez, lo que afecta especialmente a las mujeres. Ya ocurre con el régimen actual, sin necesidad de empeorar nada. Desde el año 95, si una mujer queda viuda a los 30 años, cobra por 2 años la pensión y luego la pierde. Si queda viuda entre los 30 y los 35 años, cobra la pensión por 5 años y luego la pierde. Bueno, al parecer no es suficiente esto y van a buscar recortar más las pensiones por viudez, que reitero, como en el conjunto del sistema, siempre la mujer es más perjudicada. Están, por otro lado, pensando en modificar lo que se llaman las actividades bonificadas. ¿Cuáles son? Determinados grupos de compañeras y compañeros, trabajadoras y trabajadores, los docentes, maestros, maestras, profesores, quienes trabajan a temperatura de 20 grados bajo cero, quienes trabajan con iones, quienes trabajan en hospitales psiquiátricos, por las características de su actividad, tienen una bonificación al momento de jubilarse. Bueno, eso lo piensan revisar también. Entonces, grosso modo lo que podemos decir, que lo que se nos presenta como una reforma, primero, no es una reforma, porque cuando uno reforma su casa lo que hace es mejorar lo que tiene, no empeorarlo. Y en segundo lugar, tampoco es una reforma de la seguridad social, porque no se toca asignaciones familiares, no se mejora el seguro de desempleo, no se mejora el seguro de enfermedad, es solamente jubilaciones y pensiones, enfocado especialmente en el Banco de Previsión Social. Ante esta situación, como muy bien señalabas tú, ATCS empezó ya a fines del año pasado a explicar en distintos barrios de Montevideo qué era lo que nosotros estábamos viendo que se venía con la reforma, y va surgiendo de manera espontánea el surgimiento de comisiones de defensa de la seguridad social, que es bueno aclarar que defendemos los principios solidarios de la seguridad social,
no quiere decir que estemos de acuerdo con el régimen vigente que hoy tenemos, Claro. que como todos sabemos es la ley 16.713 con la SAFAP y todo lo que ha significado negativo para los trabajadores y trabajadoras uruguayos, los que ya se han jubilado y los que se puedan eventualmente llegar a jubilar por un régimen de esta característica. Entonces, se crea primero una comisión de defensa en el oeste de Montevideo, después en el barrio Villa Muñoz, después en Villa Española La Unión, en Galpones de Corrales, después compañeras Marita Rodríguez y dos compañeros más, Karina y Rodrigo, van a Paysandú, y en Paysandú se crea un frente de defensa de la seguridad social. O sea, se va creando un movimiento social sin color político partidario ninguno, esto no tiene color político partidario ninguno, y se van incorporando sindicatos hasta que llegamos al 18 de mayo en que ATCS decide lanzar el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, que es en lo que estamos ahora. Se han ido incorporando más comisiones, como muy bien decías tú, se han incorporado, hará 4 semanas capaz, los compañeros y compañeras de Ciudad de la Costa, con una actitud realmente sorprendente por lo maravillosa y lo activa que es, por lo que uno va viendo, lo que son las intervenciones y lo que son las fotos que nos van enviando, las veces que han hecho volanteadas en ferias, en fin, todo lo que se están moviendo, que nosotros esperamos poder reproducir ahora que se está encaminando la situación de la pandemia, cumpliendo con los protocolos necesarios, poder salir a recorrer todo el país e ir creando comisiones departamentales de defensa de los principios de la seguridad social, todo a lo ancho del país. Lo que vamos a hacer este sábado aquí en Montevideo, y quienes estén más cerca y nos están viendo, que lo anoten, este sábado 31 a las 2:30 de la tarde va a ser un acto muy corto, de poco más de 1 hora. Vamos a estar en la estación Goes, aquí en Montevideo, General Flores y Domingo Aramburú, donde vamos a, por primera vez, salir a la calle como Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Vamos a plantear estas críticas que yo señalaba y vamos a presentar a las compañeras y compañeros que estén allí lo que es la propuesta alternativa elaborada por ATCS, que el Movimiento Nacional hizo suya desde el 18 de mayo, y es desde ese momento que estamos caminando y recorriendo este camino. Vamos a ver qué suerte tenemos. Nosotros hemos hecho una convocatoria, tú lo habrás visto por un video, lo que estamos recibiendo es realmente formidable, la cantidad de gente que nos compromete su apoyo y su participación el próximo sábado, así que allí veremos realmente, como dicen los mecánicos, mediremos el aceite, porque nos preparamos para una lucha que va a ser muy difícil. Como hablábamos antes de empezar la entrevista, seguramente los expertos que debían presentar sus recomendaciones al presidente el 6 de agosto pidan una prórroga y demoren más. La idea que ya está definida por el movimiento la segunda prórroga, ¿no?, que se solicita. Exactamente, es la segunda prórroga. Ya hubo una primera prórroga a pedido del gobierno y esta es a pedido de los empresarios, supuestamente. Nunca sabrá bien cómo son esas cosas. Lo que ATCS y el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social tienen definido es que el día que se entregue a Presidencia de la República las recomendaciones del Comité de Expertos, ese mismo día, en hora que iremos a determinar en el Movimiento Nacional de Defensa, nosotros iremos a la Torre Ejecutiva a presentar nuestra propuesta alternativa, que es muy sencilla. No estamos de acuerdo con todos estos recortes que se anuncian, y lo que proponemos es, primero, que los trabajadores que están afiliados a una FAP sin estar obligados, es decir, todos aquellos trabajadores y trabajadoras que ganan menos de 67.000 pesos y que no estaban obligados a afiliarse, que esos vuelvan al Banco de Previsión Social, porque realmente el régimen mixto BPS más AFAP
es absolutamente perjudicial para ellos y lo que buscamos es mejorar su situación futura. Y para aquellos trabajadores y trabajadoras que están obligados en una FAP por ganar más de 67.000 pesos, a esos eliminamos las AFAP, las descartamos, terminamos el lucro, terminamos la comisión y trasladamos a esos trabajadores y trabajadoras con sus fondos, manteniendo la titularidad de cada uno de ellos para que ningún gobierno después quiera meter mano, y lo trasladamos a una administradora estatal, no a República FAP, sino a una institución nueva de capitalización colectiva y no individual, que tenga en su directorio una integración como la del Banco de Previsión Social, en este caso con representantes de los trabajadores y de los jubilados, que son los que están en el régimen de AFAP. Obviamente no corresponde que estén los empresarios, porque los empresarios no aportan a la AFAP. Entonces, proponemos finalmente una modificación importante en lo que son los recursos del Banco de Previsión Social. Como la población sabe, en el Uruguay, en industria y comercio, los trabajadores aportan, en todo el país, en toda la rama de actividad del 15%, pero en industria y comercio los patronos aportan el 7,5%, aportan la mitad. En el rural aportan alrededor del 4%. Si vos te comparás con Europa, con los países de la OCDE que tanto nos mencionan cuando nos hablan buscando justificar por qué aumentan la edad, resulta que en esos países, el 90% de los países, los patronos aportan igual o más que el trabajador. En Europa sola, el promedio de aporte patronal es del 15,5% y el promedio de aporte de los trabajadores y trabajadoras es del 8,5%, es decir, es exactamente al revés de lo que ocurre en el Uruguay. Lo que nosotros proponemos es que progresivamente, anualmente, se vayan ajustando los aportes patronales, empezando por los patronos más grandes, que tendrían un aporte aumentado anualmente del 0,75% por año, o sea que recién dentro de 10 años aportarían el 15%, y en el caso de los pequeños y medianos productores, primero, quienes tengan derecho a una exoneración, que esa exoneración se mantenga, pero que no sea de cargo de renta general, que sea de cargo de rentas generales y no de las finanzas del Banco de Previsión Social, y aquellos que no corresponda una exoneración tendrán 3 años de gracia y luego a partir del 4º año aportarán un 0,5% anual más por año. Recién dentro de 18 años aportarían el 15% que aporta hoy el trabajador. Esto es a grandes rasgos la propuesta que nosotros hemos elaborado y que reitero, el primer mojón es este sábado 31 a las 2:30 de la tarde en la estación Goes, donde nos vamos a manifestar en Montevideo, y luego en el día en que la comisión de expertos termine presentando sus recomendaciones, nosotros haremos un acto en Montevideo que ya está organizado, que empiece en el Entrevero, que los trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas vayan con paraguas, que es el símbolo de la seguridad social, como fue en parte de la movilización de los cincuentones. También planteamos eliminar el 10% del diezmo que pagan los cincuentones, y si es necesario, en el caso de que no tengamos suerte a nivel parlamentario, nosotros vamos a promover una reforma constitucional de tal manera que en el año 2024, junto con la elección nacional, pongamos en la Constitución nuestra propuesta con nuestras reivindicaciones y eliminemos los aspectos negativos que se puedan votar eventualmente en el Parlamento. Adolfo, ahora que mencionabas hace algunos minutos en tu comentario la comisión de acá de la costa y el trabajo que se ha realizado, aprovecho para mencionar que el próximo domingo vamos a estar allí con los compañeros de la Comisión en Defensa de la Seguridad Social de la Costa en la feria de Pinamar,
acá en este caso, en la mañana, desde las 10 de la mañana aproximadamente, allí con volantes, con información para todo el que se quiera arrimar, que esté viendo en este momento esta entrevista y se quiera acercar. Reiteramos entonces la actividad del sábado en Terminal Goes, allá en Montevideo. ¿Cómo eran las calles precisamente, Adolfo? Yo para la calle de General Montevideo. Flores y Domingo Aramburú. Bien, General Flores y Domingo Aramburú, a unas 5 cuadras del Palacio Legislativo. bien, bien, bien. Esto es a las 2:30 de la tarde, va a ser un acto muy Bien. muy concreto, muy corto, por supuesto con tapabocas, con distanciamiento, cumpliendo las recomendaciones sanitarias que corresponden, ¿verdad? Claro. Bien, entonces queda hecha la invitación para esa actividad. ¿Algo más que quieras agregar en esta entrevista, Adolfo? Sin duda tendremos oportunidades próximamente para No, seguir la conversando. exhortación a quienes estén de acuerdo con nuestras posturas, a que hablen con sus compañeros, con sus familiares, con sus amigos, que vean en las distintas zonas que puedan qué posibilidades hay de conformar comisiones en defensa para que el movimiento vaya creciendo y la posibilidad de resistencia sea cada vez mayor. Obviamente, cuanto más seamos, va a ser más difícil que una ley que quite tantos derechos se vote, pero eso lamentablemente no depende solo de la correlación de fuerzas, depende de la voluntad política que haya. En lo personal me tocó vivir en el año 95 la gran derrota que fue la ley de la SAFAP, cuando se votó la ley 16.713, que se votó en 3 meses y medio. O sea que hay que estar muy atentos, porque cuando hay voluntad política y se ponen de acuerdo, levantan las manos de yeso, como se dice, y terminan votando leyes que son contraproducentes para los trabajadores. Pero reitero, este es un movimiento sin color político partidario. Quien esté de acuerdo con esto que estamos planteando, con mucho gusto tiene un lugar al lado nuestro, y los esperamos a los trabajadores de hoy y de ayer, porque no hay que perder de vista que una de las primeras recomendaciones que hacían los expertos era cambiar en la forma de cálculo del índice medio de salarios, que es el que se toma en cuenta para calcular los ajustes jubilatorios. Producto de que nosotros empezamos a denunciar esto, lo sacaron primero de la reforma, después lo dijeron que lo iban a hacer en el segundo semestre de este año, y ahora lo cambiaron y dijeron que lo van a hacer en el primer semestre del año que viene. O sea que los que ya estamos jubilados y jubiladas tenemos que estar muy atentos, porque estamos en la mira también. Claro, claro. Adolfo, en caso de materializarse esta nueva pedido de prórroga para entregar el proyecto desde la comisión de expertos, que es lo más probable es que suceda, ¿para qué fecha se está hablando que quedaría entonces la entrega finalmente del documento al Poder Ejecutivo? La verdad que no lo sabemos. La noticia es que la delegación empresarial pidió 15 días más, o sea que estaríamos hablando del 21 Claro. de agosto. A nivel parlamentario, algunas fuentes nos dicen que ellos esperan eventualmente el proyecto para septiembre, pero por otro lado hay quienes dicen... Pasa, recordemos, ¿no? Se elabora inicialmente este proyecto en la comisión de expertos, pasa al Poder Ejecutivo, a Presidencia, y después se deriva a la Asamblea General, al Parlamento, para ser votado, ¿no? Correcto. La comisión de expertos hace sus recomendaciones y el Poder Ejecutivo, según lo que en su momento anunció Saldain, se iba a tomar unos 40, 60 días en ver y hacer el proyecto definitivo. Hay toda una discusión en la que no quiero entrar mucho, pero que se están valorando elementos por distintos actores, a nivel de jubilados, a nivel del Frente Amplio, a nivel del propio Partido Nacional. Hay una nota hoy en búsqueda que es a raíz de que se consiguieron las firmas casi seguros para que esté el plebiscito contra los 185 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Hay algunos que consideran que tal vez el Poder Ejecutivo
busque no mezclar una cosa con la otra, pero sobre eso es hacer futurología. Claro. No soy futurólogo, así que vamos a manejarlo con lo que hasta ahora hay de objetivo. Bien, bien. Bueno, queda hecha entonces la invitación para este sábado al acto de la coordinación de comisiones barriales en defensa de la seguridad social, el Movimiento Nacional en defensa de la seguridad social en Terminal Goes a las 14:30, con la participación de distintos compañeros justamente alrededor de este tema que es la defensa de la seguridad social. No del sistema actual tampoco, sino de un proyecto que se ha elaborado en la Comisión de Seguridad Social de ATCS hace mucho tiempo, durante mucho tiempo, y que plantea los ejes fundamentales para lograr un sistema de seguridad social que finalmente termine con las privatizaciones y el lucro dentro de este sistema y que beneficie directamente a los trabajadores y jubilados. Adolfo, muchas gracias por esta entrevista y nos estamos hablando para poder seguir conversando próximamente porque surgen novedades dentro y fuera de la Comisión de Expertos y dentro y fuera del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social prácticamente a diario, así que estamos... Al contrario, Emiliano, realmente el agradecido soy yo. Te agradezco enormemente a nombre de todos los compañeros y compañeras que estamos en estas vueltas y estamos a la orden para cuando tú lo indiques. Muchas gracias, Adolfo. Hasta luego.